Bienvenidos a nuestro primer episodio de Axis Mundi, un espacio donde vamos a hablar del símbolo y de todas las cosas que transversalmente van a estar atravesadas por él, como la psicología, los cuentos, los mitos, el arte, lo exotérico, etc. Yo soy Luis Bon. Mi nombre es Daniel Rodríguez, es un placer tenerlos aquí con nosotros. En esta conversación que vamos a tener Luis y yo a lo largo de los episodios, vamos un poquito a hablar de muchas cosas que nos apasionan, el cine, la imagen, las historias. Y desde mi perspectiva, una de las cosas que voy a tratar de contribuir es tratar de aterrizar todos estos conocimientos o todas estas informaciones, tratar de aterrizarlos como que en la vida diaria, que es como lo que me interesa. Podemos empezar hablando de por qué decidimos hacer un podcast sobre específicamente los símbolos o sobre todos estos conocimientos. Ok, primero fue idea de Daniel. Y yo, bueno, como es mi mejor amigo, evidentemente tenía que hacerle caso. Por supuesto. Y creo que el símbolo es algo que une todas las cosas que nos apasionan. O sea, lo conseguimos en el cine, lo conseguimos en los videojuegos, el anime, las series, los lenguajes simbólicos como pueden ser el tarot, la astrología, etc. Entonces creo que más allá de tener muchas cosas en común, todas esas cosas en común tienen como piedra fundamental el símbolo. Entonces creo que a través del símbolo se puede hablar de todo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta Zelda. Cuando empezamos a hablar y a discutir sobre estos temas, una de las cosas que me vino a la mente es que para mí el símbolo es lo mismo que una imagen. O lo comenzaba a ver como que si fuese lo mismo que la imagen, ¿no? Justamente la imagen del cine o la imagen en los videojuegos. Entonces, una de mis primeras dudas era si el símbolo es lo mismo que la imagen. O van de la mano. El símbolo va a tener una representación visual, que es una imagen. Y cuando hablamos de una imagen va desde una pintura hasta una forma como, no sé, un cuadrado, un círculo, etc. Pero también hay símbolos sonoros, como por ejemplo son los mantras, que vamos a conseguir en la tradición de Oriente. Y también símbolos táctiles. Por ejemplo, estos signos de reconocimiento que se utilizan en la masonería son símbolos táctiles. Entonces va a haber todo tipo, o vamos a decir, vamos a tener diferentes espacios donde el símbolo va a operar. Pero vamos a decir que normalmente el símbolo siempre nos va a remitir a imagen, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Pero no todo símbolo es una imagen y tampoco no toda imagen es un símbolo. Ok. Y entonces tenemos símbolos dentro de las imágenes. O podríamos decir que una imagen puede ser susceptible a una interpretación simbólica, pero al mismo tiempo vamos a tener símbolos fundamentales. O sea, por ejemplo, no sé, la cruz, el triángulo, el cuadrado, el círculo, el sol, la luna, etc. O sea, ahora que traes lo de los cuadrados, entonces el símbolo son figuras geométricas. No. Las figuras geométricas van a tener una posibilidad de amplificarse a nivel simbólico. Okay. O sea, tú un cuadrado lo puedes ver como la tarea de matemáticas que te puso la profe, o lo puedes ver como un símbolo que te funciona para entender estructura, estabilidad, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, etc. Todo tiene que ver, y esto es algo que decía Guénon, todo depende de la visión con la que uno se acerca al símbolo. Tú puedes ver un símbolo de una manera profana y lo que vas a ver es un cuadrado, o lo puedes ver desde una mirada simbólica, tradicional, esotérica, donde ese cuadrado te va a hablar de otras cosas. Claro, trayéndolo como al área de conocimiento que tengo, que ya es más Jung y la imagen. Yo entiendo cuando una imagen me habla de cosas. Yo entiendo que entonces, el mar me habla de emoción o de inconsciente, o el sol me habla de conciencia, ¿sí? El mar en este caso es el símbolo, el sol es el símbolo. Lo que va a ser el símbolo, y creo que por ahí podemos comenzar, lo que va a hacer el símbolo es funcionar para tomar una imagen o tomar un sonido, etc. y poder hacer que haya una conexión con algo que está más allá. De hecho, etimológicamente, símbolo tiene que ver con reunir, tiene que ver con conectar. El mar, cuando solamente lo ves como eso que está ahí en la orilla,
vamos a decir que el tratamiento que le estamos dando es casi que tiene un significado. Mar, agua salada. Cuando nosotros comenzamos a atraer a ese mar diferentes significados, comienza a volverse algo polisémico. Entonces el mar tiene que ver con fertilidad, porque el mar está lleno de vida, pero el mar también tiene que ver con el inconsciente, porque no sabemos que está debajo del mar. Pero el mar también tiene que ver con emoción, porque la emoción fluye y refluye como el mar. Pero el mar también tiene que ver con viaje, porque se hacen viajes en el mar. Pero por eso también el mar tiene que ver con transformación, porque todo viaje automáticamente implica una transformación. Y cuando comenzamos a jugar así con el mar, entonces ya estamos teniendo una lectura simbólica del mar. ¿Y por qué decimos que es simbólica? Porque todo esto que estamos haciendo, estos procesos de amplificación, lo vamos a conseguir en Oriente, en Occidente, en el diccionario de símbolos de Cirlot de Chevalier, pero también lo vamos a tener en cómo los nórdicos veían el mar, o cómo, no sé, los chamanes en la época del Pleistoceno veían el mar. O sea, es algo común a todos nosotros. Entiendo, pero es algo común, pero la visión que le daban los nórdicos al mar es la misma que le daban, no sé, los indios de la costa del Caribe al mar. O ya nos estamos yendo a otra cosa. Ajá. Uno podría decir que el símbolo va a servir como puente para que puedan coincidir esas dos visiones. O sea, tal vez los indios lo llamaban la diosa del mar Kulunkunchun, y los nórdicos van a decir Snort. Pero el acercamiento al mar, vamos a decir que va a funcionar de la misma manera. Que tal vez para un pueblo que es... bueno, Moana, qué buen ejemplo, Moana. Todo el tema de Moana es que era una tribu que vivía en una isla, ¿te acuerdas? Entonces ellos le agarraron fobia al mar, entonces el mar era algo como negativo. Y Moana termina descubriendo un barquito y descubriendo que ellos eran una tribu que más bien Sí, que exploraban, zarpaban, etc. Entonces ese símbolo se resignifica. Pero ¿qué es lo bonito? Que el hecho de que se haya resignificado, esa resignificación está, vamos a decir, como en el inconsciente. Cuando tú le dices a alguien el símbolo del mar, te va a remitir a tu casa porque toda la vida has vivido en la playa, pero de pronto le dices, bueno, pero también para otras tribus tiene que ver con viaje. Para ti no es desquiciado pensarlo. Es como, bueno, es verdad, yo vivo acá, pero la gente también atraviesa el mar, puede ser un viaje. Entonces, no es como una verdad última, sino que el símbolo te sirve de trampolín para ir a otros espacios, a otras verdades. Cuando yo, una de las cosas, trayéndolo desde mi perspectiva, y justamente con todas estas cosas que hemos estudiado juntos, para mí me cuesta decir el símbolo porque he trabajado más con la imagen, ¿no? O sea, es como lo que tengo más presente. Una de las cosas que he notado al justamente trabajar con el tarot o con lenguajes simbólicos, la astrología o el mismo cine, es que muchas cosas veo que están como conectadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si veo el mar en una escena, en una película, pues me lleva a que quizás el autor quiso decir esto con lo del mar, ¿no? Ujú. Puede ser que no, puede ser como que, ay, realmente a mí me gusta la playa, pero si lo vemos desde otra capa, es como, Y si partimos de la premisa, como dice Jung, que todos tenemos un inconsciente personal, que es lo que nos ha pasado hasta ahorita, y un inconsciente colectivo, que lo compartimos, pues muchas veces, y eso es algo que hemos visto en entrevistas, etcétera, un cineasta todo lo que pone en un cuadro es intencional, pero hay cosas o amplificaciones que este cineasta no había hecho, y de pronto alguien en una entrevista o en una crítica lo señala, y él como, oye, cuando yo puse el mar ahí, lo puse tal vez porque el personaje iba a viajar. No me había pasado por la cabeza que también al final el personaje se volvía loco. Entonces el mar también tiene que ver con locura. Qué fino. O sea, porque todo está ahí. Por eso cuando hacemos este tipo de ejercicios y uno ve, no sé, los canales de análisis fílmico o los threads o lo que sea, tú dices, oye, no lo había visto de esa manera, pero me ha sentido. sí, bueno, y también con libros, o sea, Claro. lo que ponen también son imágenes, ¿no? Bueno, pero lo que trataba de decir era cómo esa imagen o cómo traemos esa imagen al día a día, que era lo que trataba de decir. ¿Cómo podemos traer el símbolo al día a día? Ok. Primero hay que partir como de un... Para poder trabajar con el símbolo hay que partir como de una cosmovisión.
Okay. Entonces, ¿qué es lo que plantea el símbolo? Existe este plano, que es el plano donde estamos nosotros, que es el plano material, que digamos que es un plano lleno de significados. Y existe un plano sutil, etéreo, donde podríamos decir que está eso que nos supera. Podríamos llamarlo Dios, podríamos llamarlo el inconsciente colectivo, podríamos llamarlo el mundo de las ideas, como decía Platón, los arquetipos, lo que tú quieras. No podemos brincar a ese plano. De una. La única manera de hacerlo es a través de algo que sirva de puente. Que pueda servir para unir los dos mundos. Ese puente es el símbolo. Y ese símbolo va a poder funcionar como puente a través de una imagen, a través de un sonido, a través de todo esto que hemos venido conversando. Entonces, yo puedo estar 4 horas hablando sobre el inconsciente e intentando dar explicaciones de algo que es completamente abstracto, pero ves el mar, entiendes este concepto y todo esto se resume al mar. El puente se hace. Entonces, cuando uno comienza a ver el mundo desde una visión simbólica, pues todo se transforma porque el mar no solamente es el mar. La mesa no es solamente una mesa. De hecho, lo que ocurría con las civilizaciones de la primera temporada era que a ellos les hablaba la naturaleza. Y no es que estaban psicóticos, sino que sencillamente tenían esa capacidad de simbolizar que nosotros hemos perdido en la modernidad. O sea, a nosotros nos cuesta demasiado pensar y trabajar con los símbolos. Porque somos una sociedad de 2 más 2 da 4 y esto se llama taza y la taza no puede ser también un símbolo de una matriz. Esto es imposible, es una taza. El símbolo te abre como la cabeza. Claro, yo te entiendo y viéndolo desde esa perspectiva, una de las cosas que buscamos o que busco es tratar de estar conectado con mi verdadero ser, con mi self o con Dios o con como lo quieras llamar, y esa búsqueda de estar en esa, por lo menos mantener una conversación con ese ser interior, que es también, por lo que entiendo, es ese plano, o sea, para mí es ese plano al que no podemos llegar como directamente. Todos estos símbolos pueden ayudar a eso. Estos símbolos pueden hablarme de mi psique, de mi inconsciente, o pueden hablarme de mi relación con Dios, o de... ¿Sí? Claro, y claro, tal vez cuando yo hablo de planos intermedios ya la cosa se pone como un poco abstracta, pero lo podríamos llevar a lo psíquico. O sea, tú no puedes entrar de una al mundo del inconsciente colectivo y los arquetipos porque te psicotizas. Fin, entonces ya no eres Daniel, sino es como cuando Lisa bebe del agua y ¡soy la reina de los lagartos! Exactamente. El símbolo te ayuda bueno, poder acercarte a ese mundo sin perderte en él. Ya. O sea, entonces para llegar a ese mundo hay que estar bajo psicotrópicos y... Hay gente que llega a ese mundo por psicotrópicos, pero evidentemente, ¿cuál es el peligro? El que se lanza por un viaje de psicotrópicos y no tiene posibilidad después de integrar lo que vio desde una visión simbólica. Es como, bueno, sí, no sé, alguien consumió hongos y yo vi, no sé, un pájaro de fuego que voló hacia mí y me iluminé. Ay, ¿qué tal si buscamos de qué va el pájaro del fuego, en dónde está, en cuáles tradiciones, de qué está hablando? Porque tal vez ese pájaro del fuego puede ser tu psique diciéndote todo lo contrario. Es como, mira, te vas a quemar, cuidado. Entonces el símbolo nos ayuda a... Es un instrumento de conocimiento y de reconocimiento. Me gusta el reconocimiento. ¿Cómo podemos trabajar con el símbolo? O sea, ¿de qué manera nosotros abordamos el símbolo, aprendemos el símbolo, conocemos? De nuevo, cómo podemos integrarlo a nuestra vida diaria? El trabajo con el símbolo pasa como por, vamos a decir, como tres posibilidades, ¿no? La primera es lo que hemos venido haciendo durante todo este show, que es la amplificación. Que es como, por ejemplo, se trabaja desde la mirada de la psicología analítica profunda, ¿no? Tú soñaste con un perro, entonces vas a donde tu analista. Entonces, yo soñé con un perro. ¿Y qué es lo que te dice tu analista? Practicas el perro, qué experiencia tienes con el perro, qué te sentiste con el perro. Cuando te digo perro, que es lo primero que tiene en la mente, etc. Entonces, a través de ese ejercicio como asociación libre, vas desentrañando cosas. Y eso es amplificarlo.
Eso es amplificar. O sea, es un poco más complejo, pero sí, vamos a decir que eso es amplificar. Ok. En una segunda capa está la circunambulación, que es básicamente dar vueltas alrededor del Bailando símbolo. mambo. Es como bailar el mambo con el símbolo. Y esa circunambulación es lo que nos permite, al darle vueltas, que el símbolo se nos abra. Es un poco lo que sucede. No entiendo nada. Ajá, es precisamente lo que sucede con... bueno, lo voy a traer como a un espacio, tal vez como para el segundo capítulo, pero creo que está bueno. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la liturgia, ¿ok? Que llega el cura y dice, bueno, este es el pan, este es el vino, y siempre es el mismo diálogo, y tú estás ahí, y bueno, ajá, vamos a comer la hostia y fin. Y de pronto, después de ir 78 millones de veces a misa, te cae como una locha, ¿no? Y dices como, te cae el 20, tienes un insight, y dices como, claro, entonces, ¿sabes? El pan puede ser como el cuerpo y el vino puede ser como, no sé, tal vez el espíritu, porque el vino es como la sangre y la sangre es vida y ¡pum! De pronto como que la misa agarra a otro nivel. Es lo que sucede, por ejemplo, no sé, en los rituales masónicos, que una tenida tiene como la misma estructura, pero tal vez después de 78 tenidas dice, claro, por eso es que el tipo cruza a la izquierda, porque esto tiene que ver con esto. El proceso de circunambulación es algo que tarda muchísimo. Y Pero es algo que te llega. O sea, es algo que... algo como que te llega, es algo que te llega. It happens. It happens. O sea, si lo quieres ver desde un punto de vista psicológico, es un insight que te viene del símbolo, ¿ok? Si lo quieres ver desde un punto de vista como más esotérico, es básicamente la definición de gnosis. Es ese conocimiento que viene adentro, que podrías verlo como, bueno, la gracia divina me ayudó, pero estaba ahí echándole ganas. Es como cuando la gente, por ejemplo, medita con una imagen y de tanto meditar con la imagen o de tanto estar, quizás no buscando eso, pero sí de tanto meditar con la imagen o tener tanto presente esa imagen, como que le llega otra imagen. Exactamente. Otra idea, otro feeling, otra cosa. ¿Tú no has meditado con las cartas del tarot? A veces, pero como... O sea, muy pocas veces. Bueno, es como un poco eso. Sí, porque me da miedito. Claro, porque trabajo con el símbolo es... Claro, y no existe el riesgo de que entrando en ese plano o pasando ese puente, por ponerle de tus palabras, es como no hay turning back. Claro. O es justamente, o realmente el símbolo es algo safe. Bueno, cada vez, si lo quieres ver desde un punto de vista psicológico, cada vez que tú entras al inconsciente, eso lo decía Jung, es como una puerta batiente. Entonces, entran cosas y salen cosas. Por supuesto, por eso decía lo de los psicotrópicos, es importante tener una capacidad para poder integrar lo que venga con eso. Porque si no, te puedes quedar en una primera capa. Como esa gente que, por ejemplo, no sé, siempre... Esto es como típico en redes sociales, ¿no? Cada vez que volteo veo que son las 11:11. El universo me está mandando un mensaje. Claro, por supuesto. Sí. ¿Cuál mensaje? El que yo quiera ver. El que yo quiera ver. Claro. Es eso. Sí. Y también habías hablado un poco más allá de la amplificación. La cadena de simpatía. Ajá, exacto. Que es como el sol y la yema del huevo son amarillos y... Eso. La cadena de simpatías es lo que te permite generar puentes entre, por ejemplo, lenguajes simbólicos, o mitos, o cuentos, leyendas, tradiciones, etcétera, porque vamos a tener ciertas equivalencias. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos del sol, podemos hablar del oro. Entonces, bueno, sol y oro se parecen porque brillan. Ajá, pero mi pregunta es, ¿cuál es el símbolo ahí? ¿El sol o el oro? ¿O qué es el símbolo ahí? Ese es justamente el... El símbolo va a ser lo que... El símbolo va a ser tanto el oro como el sol. Ok. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer oro y sol? Te van a traer ideas similares. Ok. ¿Y cuáles son esas ideas similares? Bueno, el sol, el oro, las dos cosas son incorruptibles, ¿no? Ok. Traen luz. Van a tener muchísimo valor. Que el oro tiene valor transaccional, pero el sol tiene valor porque es lo que da vida, maravilloso. Se van a asociar a la conciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, luz igual a conciencia. Porque cuando la luz se lanza sobre la oscuridad, veo cosas. O sea, por ejemplo, viéndolo de esta... Mi primera relación, o mi primera cadena con el oro no va a ser que me trae conciencia. Pero, como el oro brilla como el sol, o es dorado como el sol, y
si relaciono el sol con la conciencia, entonces el loro también me puede hablar de conciencia. Exactamente. Esa es la cadena de simpatías. Sí. Ok, entonces... Que también, por ejemplo, se asocia a la miel. Y la miel es dorada. Y la miel, por ejemplo, no se pudre. La miel es casi que infinita. Y cómo se forma la miel a través del trabajo de muchas abejitas que están en una colmena, que las colmenas, los paneles son de 6 lados, entonces el 6 es un número que tiene que ver con el macrocosmos, y por ahí te fuiste. Entonces, y todos esos elementos me pueden, o sea, pueden ser símbolos, o pueden hablar Son de símbolos, exactamente. Es bastante. Claro, claro, porque es como going down to the rabbit hole. Sí, 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 es como uf. Y que, por ejemplo, ¿qué es lo que toman los dioses en todas las tradiciones? Ambrosía. Y la ambrosía es la miel. Que es el elixir de la vida. El líquido divino. Claro. Es... Y fíjate que la miel tiene esta capacidad. Por ejemplo, tú tienes una herida y te pones miel y la miel te ayuda a cicatrizar. La miel sirve para conservar cosas. O sea, se cayó, no sé, un insecto en la miel y eso se quedó ahí cristalizado perennemente. Entonces, todas las ideas comienzan como a irse conectando. Ok, entonces entiendo que a través de la amplificación de esta cadena de asociaciones y la Circunambulación. circunambulación del símbolo, podemos irlos trabajando. ¿De qué color es la trifuerza? Amarilla. Dorada, claro. Si la trifuerza fuese, no sé, verde, igual, no fuese igual. Es verdad. No significaría... No significaría exactamente. No tendría ese nivel de amplificación. Correcto. Ahora, es la trifuerza, hablando de Zelda. De Zelda. ¿Es un símbolo o es el signo que me transmite el juego? ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y signo? O sea, Ok. porque Ajá. la trifuerza es un triángulo que tiene 3 partes. Eso me habla simbólico, pero ¿es realmente un símbolo o es como un signo? Es un signo. ¿Por qué es un signo? Porque el signo, para poder entenderse, necesita un contexto. Si tú no has jugado Zelda, esta conversación es japonés para ti. Que tú puedas construir un signo con símbolos o con formas simbólicas fundamentales, pues pasa todos los días. O sea, nosotros vamos manejando... El signo viene del símbolo. Vamos a imaginarnos que el símbolo es un 100% y el signo es un 1%. Ok. Es un pedacito mínimo, porque el signo siempre va a tener un significado único. El símbolo puede sostener la paradoja, el signo no. Yeah. O sea, el signo es la señal de pare. Eso no es tal vez puedes parar o no, es pare. En cambio, el símbolo te puede hablar de vida, muerte, día, noche, bien y mal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos en las imágenes comunes o en el día a día son signos. Exactamente. Y una de las características principales del signo es que solamente tienen un significado. Un solo significado que además es dado por el contexto. Okay. O sea, si tú no sabes, si tú nunca has manejado un carro Exacto. y ves el stop sign, no vas a entender hasta que entiendas el contexto. Algo tan sencillo como tienes el carro y es como se prendió un bombillito con un cosito, con una gotita. ¿Qué es eso? Que está hoy el motor. Por ejemplo, yo no sé eso. Okay. Acabo de aprender algo. Gracias. Ok, entiendo. Y ícono, que también es como una palabra que se relaciona con el símbolo, que es el ícono de la moda, es el ícono. El ícono va a ser un poco como el signo, pero con más presupuesto. Porque el ícono sí va a poder hablarte de si se quiere, como de una idea un poco más abstracta, pero a diferencia del signo, el ícono va a tener una conexión visual con lo que representa. El mejor ejemplo del mundo es el ícono de veneno, que es una calavera. Tú entiendes que la calavera es muerte. Fin. Y es una idea bastante abstracta, ¿no? La muerte es una vaina súper abstracta. Pero el icono de la calavera te permite entender esto es veneno, esto es peligroso, no toque, etc. Hay un episodio en One Piece donde tocan el tema de la calavera como veneno, pero también sabes que está en las banderas de los piratas. Sí. Entonces, el personaje no sabe que es malo porque lo ve en la bandera de los piratas y piensa que eso es bueno.
y lo ve en un libro y es como que, ah, mira, esto es bueno, pero en realidad es venenoso. Bueno, arroba, ¿sabías qué? Una de las cosas que suceden, o sea, el símbolo de la calavera va a estar presente en todas las, no solamente escuelas de misterio, sino, o sea, sociedades secretas, etcétera, etcétera. Entonces, es un símbolo que está muy presente en la masonería, pero también en la alquimia, y dicen por ahí, ¿no? Los mitos urbanos, que precisamente todas estas sociedades secretas que están basadas en un oficio, particularmente los piratas, pues levantaban su bandera con la calavera no en señal de peligro, sino en señal de reconocimiento con otros que pertenecían al guild. Ah, por eso todos los piratas tienen la bandera con las calaveras. Exactamente. Wow, eso está interesante, no sé eso. Sí. ¿Viste? Aprendí algo nuevo. Bien, excelente. Entonces, volviendo al tema, el icono. Claro, cuando tú dices, por ejemplo, el icono por ejemplo, el icono de la moda. Ajá. Tienes que saber quién es la persona, pues. Claro, pero es un... O sea, para mí el icono es como algo físico. Es como un elemento físico en el cual tú puedes relacionarlo con el símbolo. Vamos a llevarlo como que a lo cristiano. La cruz. O sea, es el símbolo de la cristianidad, así se dice, ¿no? Es el icono. Ajá, pero por eso. Ajá, es lo que yo voy. La cruz como un icono, ¿qué es lo que te va a decir? Cristianismo, iglesia. La cruz como cristiano. Exactamente. Ahora, si tú sacas esa lectura de icono y la lees como un símbolo, es otra historia. Porque entonces, ¿qué sucede en la cruz? La línea vertical, que es la que une el cielo y la tierra, se intersecta con la línea horizontal, que es la que une este plano. Y en el centro es donde va a estar Cristo, que va a hablar de un símbolo de trascendencia. Entonces ahí la cruz es otra historia. O, por ejemplo, no sé, la cruz de la rueda de la fortuna en la carta astral. Claro, yo lo que había leído en este tema de la cruz es que una cosa es la cruz como balanceada, que está justamente en el Y otra la que centro está más abajo. Y otra la que está más abajo, más arriba, ¿no? Que Claro. te lo subes porque estás más conectado con lo divino y tal. Claro, o por ejemplo, la cruz de San Andrés, que es la que está diagonal. Pues, el símbolo sigue siendo la cruz, Sí. pero es un icono, por ejemplo, de San Andrés, en este caso. Es un icono que sirve exactamente para representar un credo particular dentro de la iglesia. O por ejemplo, o sea, la estrella de 6 puntas, ¿no? La estrella de David, que uno automáticamente la asocia al judaísmo, pero también la estrella de 6 puntas tiene que ver con los 4 elementos que están unidos, ¿no? Cuando tú el triángulo hacia arriba, que es el fuego, hacia abajo el agua, los unes, ¡pum! La estrella de 6 puntas. Ok, entonces, un icono no es necesariamente un símbolo, pero me puede dar significados de símbolos. Exactamente. Y puede ser más de uno. Todo, diferente claro, del signo. todo depende de la visión. Todo depende de la visión. Pero sí depende de un contexto. Claro. Okay. El icono va a depender de un contexto. Por ejemplo, si yo agarro la estrella de 6 puntas, hoy en día, y lo tiene los emojis de WhatsApp, los emojis de WhatsApp son iconos. Estoy triste, pum, carita triste. Estoy no sé qué. Y tú entiendes que eso quiere decir triste, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que tú quieres amplificar, claro, que, bueno, la carita tiene una calavera y la calavera es muerte, porque cuando alguien se muere lo que queda es la calavera, entonces es un símbolo de la pureza, pero es un símbolo de... te fuiste, exactamente. Pero, ajá. Ok. Entonces, por lo que hemos hablado, entiendo que, uno, el símbolo no depende del contexto. No depende del contexto. El sol va a ser el sol aquí. En 1000 años atrás, 1000 años adelante. Sí. Ahora, que para unos el sol signifique una cosa, para otras culturas el sol significa otra cosa, pero van a haber cosas en común. Exactamente. Y lo que hace que cada cultura lo vea diferente es una amplificación de ese símbolo. Exactamente. O sea, lo podemos ver como es amplificar ese símbolo, pero el símbolo es ese. Claro. Está. Y es trascendental y no depende del... Y además el símbolo siempre va a tener dualidad. El icono no va a tener dualidad, el signo no va a tener dualidad. Sí. Y que el símbolo te permite las paradojas o las contradicciones. Exactamente. Sí. Por eso es tan útil en la psicología. Ya. Sí, entiendo. Bueno, entonces,
para ir un poquito ya cerrando este tema, la idea con este podcast que les queremos traer es justamente empezar a hablar de los diferentes símbolos, de conocerlos más, ¿no? Porque también es conocerlo. A mí Es circunambularlos. es lo que él dijo. Porque justamente la idea también, el símbolo me parece todavía algo como bastante difícil de alcanzar o difícil de entender o de grasp, ¿no? De como que comprender. Y la idea de esto es tratar quizás de comprenderlos un poquito más, que es lo que mi idea. Entonces, lo que vamos a ir hablando en los próximos episodios es hablar de el símbolo y también de lenguajes simbólicos, que es una de las cosas que no hemos tocado. Que los lenguajes simbólicos son como herramientas para poder utilizar los símbolos o otra manera de usar el símbolo. Para ti, ¿qué son El los lenguaje lenguajes simbólico es como poner el ¿Qué símbolo son? en práctica. Ok. O sea, y bueno, por ejemplo, Guénon hablaría de los lenguajes simbólicos, como por ejemplo el tarot, la astrología, el China, etcétera, etcétera, como ciencias auxiliares. Ciencias porque son conocimientos y auxiliares porque, bueno, te ayudan en tu proceso de autoconocimiento. Pensé que eran ciencias auxiliares porque eran ciencias donde hay conocimiento, pero no son ciencias. No, son auxiliares por eso, porque te están ayudando en un punto particular. Entonces es como el tema de una carta de tarot te puede dar insights sobre tu proceso o entender que, no sé, tu luna tienes que satisfacer ciertas necesidades o que estás en este hexagrama que va a mutar a este otro hexagrama, etc. Ok, entonces vamos a hablar un poco de tarot, vamos a hablar un poquito de astrología, vamos a hablar un poco de mitos Claro. bastantes, vamos a hablar un poco de I Ching, un poco de la Leyendas, cábala. cuentos, todo. Buenísimo. Espero que este episodio les haya gustado. ¿Algo que quieres decir, Luis? Que bueno, si les gustó, que lo compartan, que le den una me gusteada, una suscribida y una reposteada, por favor. Y por supuesto, si hay algunos temas que quisieran que nosotros conversáramos, pues que nos los dejen en los comentarios para de esa manera incluirlos en la conversación. La idea es que esto sea útil para ustedes. Sí, la idea es que a partir de aquí se genere conversaciones acerca de los símbolos. Es un tema, vamos a decirlo, denso, porque es Abstracto, etéreo. ajá, también. exacto, Sí. sí, eso es mejor. Donde, como dice Luis, hay que circunambularlo. Es decir, Circunambularlo. eso. Entonces, es algo que me imagino que seguiremos hablando de eso y expondremos todo lo que tenga que ver con los símbolos. Y espero que nos acompañen y si tienen cosas, preguntas que se les genere, todo es valioso. Entonces, por favor, ya déjenoslo saber. Y nos vemos en el próximo episodio. Sí. La semana que viene. Yay. Chao. Nos vemos. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente.